En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo Jesús, te reconozco por Rey universal. Todo cuanto existe ha sido creado por ti. Ejerce sobre mí todos tus derechos. Renuevo mis promesas del bautismo, renunciando a Satanás, a sus seducciones y a sus obras. Y prometo vivir como buen cristiano. Muy en particular me comprometo a hacer triunfar, según mis medios, los derechos de Dios y de tu Iglesia. Jesucristo, te ofrezco mis pobres acciones para obtener que todos los corazones reconozcan y vivan tu mensaje de paz, de justicia y de amor. Jesús misericordioso, mis pecados son más que las gotas de sangre que derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de tu iglesia y que lucha por ti. Quisiera nunca haber pecado para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades y límpiame de mis pecados. Por tu santa cruz, por mi Madre Santísima de Guadalupe, perdóname. No he sabido hacer penitencia de mis pecados. Por eso quiero recibir la muerte como un castigo merecido por ellos. No quiero pelear, ni vivir, ni morir, sino por ti y por tu iglesia. Madre Santa de Guadalupe, acompaña en su agonía a este pobre pecador. Concédeme que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea Viva Cristo Rey. ¿Ok? Vamos a iniciar con esta sesión. Ahora nos toca hablar sobre apologética ateísta. ¿Qué es la apologética ateísta? Hace 8 días nosotros decíamos que la apologética se dividía en 3 partes. Las 3 partes clásicas de la apologética son la religión, el cristianismo y el catolicismo. En el aspecto de la religión decíamos que se encarga de demostrar los 3 primeros fundamentos de la fe, los cuales son que Dios existe, tenemos un alma inmortal y hay una necesidad de una religión. En este sentido, podemos decir que este primer apartado de la religión, dentro de la apologética, se refiere precisamente a la apologética ateísta. La apologética ateísta es, pues, todos estos argumentos que vamos a encontrar para demostrar que Dios existe. Theos significa Dios. Y la palabra ateísta tiene en esa palabra griega su raíz, su etimología. Por lo tanto, hablamos de todos los argumentos que vamos a utilizar para demostrar la existencia de Dios. Vamos a iniciar haciendo una aseveración bien curiosa. Esta aseveración es la siguiente. No podemos demostrar la existencia de Dios científicamente. Estamos pues ahora notando a lo mejor algo que nos sorprende, ¿no? Sin embargo, no debemos alarmarnos ni preocuparnos por esta aseveración. No podemos demostrar la existencia de Dios científicamente, pero sí podemos hacerlo racionalmente. Y empezamos pues a empezar a categorizar, a empezar a distinguir ideas. Debemos de decir que la ciencia es importante. Sí, debemos tener nosotros también una cultura, un bagaje, un conocimiento de los avances científicos, y esto no debe afectar para nada nuestra fe. Sin embargo, hay un problema que es que muchas veces se confunde a la ciencia con el cientificismo. ¿Qué es el cientificismo? El cientificismo es una postura filosófica que de por sí es muy endeble. Es decir, el cientificismo es aquellas ideas que establecen que solo lo verdadero puede ser cognoscible a través de la ciencia. O sea, estas personas que dicen que yo solamente voy a creer en lo que esté demostrado científicamente. Si bien la ciencia tiene aspectos y umbrales muy amplios de conocimiento para acceder a este tipo de saberes y darnos cierta certeza en relación a ellos, no es el único medio para acceder a los mismos. Existen muchos otros, como ahorita vamos a ver, muchas distintas formas de abordar la verdad. Por ejemplo, la técnica y el arte abordan la realidad, abordan la verdad de manera muy distinta a lo que va a ser la ciencia. Nosotros no podemos explicar científicamente un poema. La poesía responde a otro tipo de normas que no se encuentran dentro de ninguna de las ciencias. La técnica, por otro lado, nos va a servir a muchas utilidades. Por ejemplo, un carpintero puede hacer sillas, puertas, muebles, repisas.
y demás cosas sin siquiera ponerse a meditar, por ejemplo, en la naturaleza o en la composición molecular de la madera, por ejemplo. Tenemos la ciencia, pues, que sí se preocupa por ver cómo es que están constituidas las cosas, cómo es que funciona esto, cómo es que funciona lo otro. Sin embargo, la ciencia también tiene un límite. El error es pensar que la ciencia lo puede abarcar todo, que solamente lo que se puede comprobar por la ciencia existe, que solamente lo que podemos estudiar bajo un microscopio, bajo ciertas normas de laboratorio, es digno de credibilidad, de certeza o digno de cognoscibilidad. Es decir, esta postura ni siquiera se afirma a sí misma. No podemos demostrar que la ciencia sea por sí misma el método único de saber, porque esta proposición no es científica, sino que es filosófica. La ciencia no puede probarse y bastarse a sí misma, sino que también necesita de otros tipos de saberes, por ejemplo, la hermenéutica. Y estos tipos de saberes ya entran en el aspecto filosófico, que el aspecto filosófico implica pues todo nuestro conocimiento racional. Entonces, racionalmente, nosotros sí podemos escuchar, nosotros sí podemos conocer y profundizar en nuestra fe a través de la razón. El cientificismo es un error igual de grave que el fideísmo. El fideísmo es pensar que solamente la fe es el único conocimiento válido. Y ese también es un error. Por ejemplo, hay algunos protestantes fundamentalistas que creen que solamente la Biblia es fuente de verdad y no podemos creer en nada que no venga en la Biblia. Ese es un fundamentalismo y que cae muy fácil en el fideísmo. El cientificismo es otro error y lo mismo sería el racionalismo. Pensar que todo se puede conocer absolutamente por la razón. Y no, tanto la razón como la ciencia tienen límites. Y hay cosas que la fe no le atañen directamente, sino que la ciencia y la razón se ocupan de esas. Por eso nosotros tenemos que diferenciar entre las cosas que sí podemos conocer por la ciencia, que pues es todo lo que podemos medir, ¿no? Todo lo que podemos observar, todo lo que se puede cuantificar. Lo que podemos conocer con la razón, que es todo lo que aquello que nuestra mente pueda percibir, y aquello que solamente vamos a conocer por revelación, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos da, que es la teología. Vamos pues a darnos cuenta que si bien no puedo demostrar que Dios existe científicamente, porque no puedo poner un cachito de Dios debajo de un microscopio, o no puedo agarrar un cacho de Dios y meterlo a un tubo de ensayo y hacer pruebas de laboratorio que se repitan constantemente bajo ciertos parámetros determinados, sí puedo conocer la existencia de Dios a través de la mera razón natural, a través de mi inteligencia, de mi intelecto. Por eso nosotros estamos en consonancia con lo que decía Santo Tomás y con lo que decía Tía Gilson. El Señor nos ha dado un regalo maravilloso y un regalo enorme, un regalo que nosotros ni siquiera terminamos de comprender y que es el regalo de nuestra mente, de nuestra inteligencia, de nuestra razón. Esta capacidad que todos nosotros tenemos para descubrir el universo, para reflexionar sobre él y para descubrir los objetos, descubrir la realidad, encontrarnos con el otro y llegar al conocimiento de la verdad. Ahora bien, esto tampoco significa que la religión y la ciencia estén peleadas. Esto es un error garrafal, pensar que porque yo soy católico no puedo hacer ciencia, o porque yo quiero estudiar una ciencia exacta, voy a dejar de lado mi fe. En realidad, ambas son complementarias. Religión y ciencia nos ayudan a comprender mejor el universo, el mundo en el que nos desenvolvemos. Más aún, la Iglesia ha dado grandes aportes a la ciencia. De fondo de la diapositiva ustedes pueden ver imágenes de importantes científicos que a la vez fueron sacerdotes o católicos. Tenemos, por mencionar solamente los últimos dos casos, porque este no es el tema de hoy, de todos modos, es el de Gregorio Mendel y Monseñor Lemaitre. Gregorio Mendel es el descubridor de la genética moderna. Y Monseñor Lemaitre, que es el último de la foto que pueden observar en pantalla, es el autor de la teoría del Big Bang. Y como estos dos sacerdotes, hay toda una lista inconmensurable de científicos católicos que han hecho grandes aportes a los saberes de la humanidad
Pero también hay otra lista de científicos que, si bien no son católicos, sí son creyentes y sí creen en Dios. Es decir, religión y ciencia no están peleadas. Pero ¿cómo sabemos que Dios existe? Chesterton, en su libro de Ortodoxia, nos enuncia lo siguiente: las cosas comunes a todos los hombres son más importantes que las cosas peculiares de cualquier hombre. Las cosas ordinarias tienen más valor que las extraordinarias. Aún mejor, son más extraordinarias. Y vamos a ver que lo que tenemos en común con todos los hombres es la razón. Yo no puedo llegar a decirle a una persona, es que Dios existe porque lo dice la Biblia, cuando esta persona no cree en la Biblia. Por ejemplo, los musulmanes creen en el Corán, o los hindús que tienen sus libros védicos o sus cantares tradicionales, o las religiones orientales, o los sistemas filosóficos como el confucianismo o el taoísmo, que está entre una filosofía y una pseudo religión. Ninguno de ellos va a creer en la Biblia. Y no puedo decir es que Dios existe porque lo dice la Biblia. No. Hay aspectos que no nos son comunes, como la escritura a toda la humanidad, pero sí a toda la humanidad nos es común la razón. Todos los seres humanos, como bien decía Platón, somos seres racionales. En este sentido, yo puedo entablar un diálogo con una persona de cualquier cultura y, a través de la razón, llegar a ciertos argumentos verídicos con la mera reflexión humana. Pero para esto, nosotros debemos aprender a pensar bien y evitar pensar mal. Estamos constantemente entre una disyuntiva de pensar bien o pensar mal. ¿Cómo así? Debemos comprender que la razón no se nutre por sí misma, ¿no? La razón hay que ejercitarla, la razón se debe de practicar, y para ello hay una ciencia filosófica que nos ayuda a esto, que es la lógica. Entonces, la lógica, que es como la infraestructura del pensamiento, nos ayuda a nosotros a poder ir descubriendo el mapa para llegar a la verdad, ¿no? Hay principios que nosotros no necesitamos que nadie nos los enseñe para descubrir que son verdaderos. Estos principios muchas veces los terminamos olvidando por toda una maraña de ideas que vienen a envolvernos, que vienen a confundirnos, y en nuestra época muchísimo más, porque nos hacen olvidar de estas cosas que por mera naturaleza, que por puro sentido común y que por el razonamiento más básico cualquier ser humano puede acceder al conocimiento de ellas. El primer punto es el principio de no contradicción. ¿Qué significa el principio de no contradicción? Que algo no puede ser verdad y mentira al mismo tiempo y en el mismo lugar. Yo no puedo decir que en estos momentos estoy vivo y al mismo tiempo estoy muerto aquí y justo ahora. A no puede ser B. Principio de no contradicción. El siguiente va a ser el de la general fiabilidad del sentido de percepción. Todos nosotros tenemos pues esta capacidad de poder recibir conocimiento. Cuando nosotros nacemos somos como una tabla rasa, es decir, nada está escrito en nosotros. Y como nada está escrito en nosotros, lo vamos llenando con distintos tipos de conocimiento. ¿Qué conocimiento es el que vamos recibiendo? Pues el que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos. A través de la vista, a través del tacto, del olfato, del sentido, del gusto, del tacto, etcétera, etcétera, etcétera. Estos 5 sentidos nos permiten a cada uno de nosotros acercarnos, conocer y profundizar en la realidad. Yo puedo leer un libro y mi mente va a empezar a generar ideas sobre el mismo, juicios, razonamientos. Yo puedo degustar y decidir esto me gusta, esto no. Yo puedo tocar algo y ver qué me daña y qué no me daña, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que Descartes va a llegar en un momento de la historia y va a decir que debemos dudar de todo hasta nuestros propios sentidos, esto va en contra del sentido común, porque al fin y al cabo nosotros estamos ciertos de que si escucho algo es porque alguien me está hablando. Claro, hay situaciones en las que nos podemos
caer en ilusiones o autoengañar. Pero en un sentido general y amplio, nuestros sentidos son fuente certera de conocimiento. El siguiente es el principio de causalidad. Es decir, a una causa le sigue un efecto. No hay cosas que salgan de la nada. Si yo un día salgo de paseo y dejo en mi casa todo ordenado, todo arreglado, todo bonito, y después de pasar las horas regreso a mi hogar de nueva cuenta y encuentro todo desgarrado, todo tirado, todo hecho un caos, no voy a decir, es que fue el azar, sino que mi cerebro me va a decir, alguien se ha metido a robar, alguien ha querido entrar alguien ha entrado a mi casa y ha hecho un desastre aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que a cualquier efecto le precede una causa. El siguiente principio es el principio de autoconciencia. ¿Qué significa el principio de autoconciencia? Que yo sé que soy yo, que yo soy una persona diferente a ti. Es decir, yo me puedo reconocer como una persona individual con nombre y apellido, diferente a ti que me estás escuchando, que tienes un nombre y apellido, y tú sabes que tú eres diferente a tu mamá, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus hijos, porque tengo autoconciencia. El siguiente principio es el principio de razón suficiente. Este principio de razón suficiente, es pues lo que nosotros descubrimos cuando vemos que algo necesita de algo para ser creado y que también hay un principio de finalidad. Es decir, que todo cuanto existe tiene un fin, tiene un propósito. Los seres humanos, todos nosotros, nos movemos por propósitos. O sea, cuando tú realizas una acción y dices, me voy a levantar esta mañana y voy a ir a la ciudad porque necesito ir al supermercado, necesito comprar tales cosas, es porque a lo mejor vas a comprar ciertos ingredientes porque vas a hacer lasaña de comer el día de hoy, necesitas comprar pasta, necesitas comprar queso, necesitas comprar carne, y realizas tal o cual acción porque tienes un fin en mente. En la naturaleza también suceden cosas similares. El hecho de que los animales tengan ciertos instintos es porque esos instintos responden a ciertas necesidades que los animales tienen y los cuales les ayudan a facilitar las empresas que ellos realizan. Entonces, estos principios son muy bien explicados en cuestión de lógica, son principios muy bien explicados en filosofía, pero que cualquier ser humano se puede dar cuenta de ellos desde los primeros años de edad. Sin embargo, te decía, estas ideas que si bien son básicas, muchas veces llegan a enmarañarse, a confundirse o a envenenarse por las falacias. ¿Y qué es una falacia entonces? Una falacia es un argumento que parece racional. Nuestra cabecita, nosotros tenemos 3 ejercicios básicos en nuestra mente. El primero, tenemos ideas. Si yo te digo a ti, piensa en un perro, se te viene a ti a la mente un perro, pero a lo mejor alguien piensa en un chihuahua, alguien piensa en un dálmata, yo pienso en un cocker, pero todos hemos pensado en un perro, porque tú sabes en tu cabeza qué es un perro. Tienes la idea de perro. Todos podemos hacer juicios y decir, el perro es lindo, el perro es bonito, el perro es feo, el perro ladra, el perro me muerde, ¿no? Pero también podemos hacer razonamientos. Si voy por la calle y escucho ladridos, es porque hay un perro cerca. ¿Por qué? Porque el perro ladra. Por lo tanto, si hay ladridos, debe haber un perro que los produzca. Esto es el razonamiento, ¿no? Y aprender a pensar bien implica aprender a razonar. Pero el gran enemigo son las falacias, que son razonamientos falsos que parecen verdad. Y muchas veces llegan a confundirnos. Por ejemplo, el argumento ad hominem. El argumento ad hominem va en contra del quien está hablando y no contra los argumentos. Es decir, es que Dios existe. No, ¿cómo puede existir Dios? Si los curas son unos violadores, son unos pederastas, si ven a la gente hipócrita. Espérate, no estás hablando de la existencia de Dios. Estás hablando de la hipocresía de las personas y terminas atacando al otro. La falacia non sequitur significa que de un presupuesto que tú digas no se sigue la conclusión que se propone. Por ejemplo, la ciencia ha demostrado que
hay principios que pueden ser explicados por la física, por la química, por la biología. Por lo tanto, Dios no existe. Vaya, que de lo primero no se sigue lo segundo. Que nosotros tengamos la capacidad de explicar muchísimas cosas más, no se sigue lo segundo. Por eso en la diapositiva anterior yo te ponía esta parte, ¿no? Al principio. ¿Es Dios una simple concepción precientífica? Es decir, es que Dios nada más sirve para explicar lo que no puede explicar la ciencia. Y no, Santo Tomás nos va a decir no, ya que a Dios lo vamos a entender como causa primera y no como una causa intermedia. Y esa es una falacia de non sequitur, decir que porque la ciencia ha logrado tales avances, por lo tanto Dios no existe. Es decir, de la premisa A, de la primera idea que te estoy dando, no se sigue la premisa B, la conclusión falsa que se pretende realizar. Ad ridiculum. La falacia ad ridiculum se encarga de ridiculizar el argumento del contrario. Es decir, yo no puedo creer que Dios exista. ¿Cómo voy a creer en un Dios, en un señor barbón sentado en las nubes viendo a ver si nos portamos bien o mal? Esto es una ridiculización del argumento teísta. Por lo tanto, no termina realmente generando un diálogo, un debate, sino que termina por ridiculizarnos y, al ser una falacia, impide que nos acerquemos al conocimiento de la verdad. Tenemos ahora el ad verecundiam. La falacia ad verecundiam se refiere, pues, a estos argumentos como los siguientes, ¿no? Podemos decir que el ad verecundiam es el argumento de autoridad y decir, es que Stephen Hawking ya dijo que Dios no existe, por lo tanto, Dios no existe. Ajá, ¿y qué tiene que lo haya dicho Stephen Hawking? Realmente no influye que Stephen Hawking, que sea un gran físico, no implica que él sea un gran teólogo. Es la falacia de autoridad, el ad verecundiam. La otra es el principio de petición. Es decir, aquellas que dicen, como solamente lo material existe, Dios no existe. Te está diciendo desde el principio que descartes todo lo que pueda ser espiritual. Por lo tanto, ya no podemos llegar a la conclusión racional de que Dios existe, porque de entrada te está diciendo que lo espiritual es imposible. Y esa es una petición de principio. Y falacias como esta encontramos a montones. Hay cientos y cientos de falacias distintas y que muchas personas repiten y repiten, pero como dice Santo Tomás de Aquino, a estas verdades muchas personas no llegan, no porque no tengan la capacidad, sino porque muchas veces no tienen el tiempo o no tienen las ganas o no se dan a la tarea de realmente ejercer este conocimiento y esta profundización del pensar. Y vamos a partir y entrar en materia con este primer punto. Seamos observadores. Seamos observadores. ¿De qué? ¿Observadores de qué? De lo grande y de lo pequeño. Hay un libro maravilloso que escribe Monseñor Tihamertot, que fue un obispo de Hungría, se llama precisamente así, El joven observador. Es una especie de novelita donde se pone a hacer también una divulgación científica. Y Tihamertot dice, el hombre se divide, está entre dos grandes abismos. El hombre está entre dos grandes abismos. Entre el gran abismo del mundo microscópico y el abismo del mundo macroscópico. Se ciñe pues el ser humano entre el átomo y las galaxias. Debemos de veras conocer las profundidades y las maravillas de la naturaleza y ver cómo es posible que desde los átomos, las moléculas, las células, los tejidos, los órganos, los sistemas que conforman nada más al ser humano, y cómo funciona cada sistema, y cómo los sistemas se interrelacionan con los demás, y cómo todos estos permiten que nosotros podemos estar en pie, mantenernos vivos y desarrollarnos en el mundo, cómo cada uno de estos sigue funcionando en armonía en cada ser humano. Y no solamente entre los seres humanos, entre todas las distintas especies y animales observamos, aparte de cómo están constituidos, los increíbles instintos que poseen y que nadie les ha enseñado a realizar. Por ejemplo, las mariposas monarca, que vienen, ¿no? Por ejemplo, de América del Norte, en México termina anidando en Michoacán, y siguen con su proceso de emigrar año tras año tras año, y nadie les enseña.
Los mismos los delfines que tienen ecolocalización, las abejas, por ejemplo, hay narra el instinto de una abeja roja del Amazonas que empieza a volar en la copa de los árboles y es de un color distintivo rojo, de tal manera que cuando está ahí volando, los exploradores, ¿no? Los indígenas que viven en el Amazonas, ven cómo se empieza a formar un círculo, ¿no? Cómo empieza a girar ese puntito rojo en el aire. Y de repente ese puntito rojo se abalanza y cae en picada. ¿Y por qué cae en picada? Porque está intentando atacar a una tarántula. Una batalla de dos animales venenosos, la tarántula contra la avispa. La avispa trata de clavar su aguijón por encima de la nuca. ¿Para qué? ¿Para matar a la tarántula? No, para dejarla inmóvil, de tal manera que una vez que la ha inmovilizado, la avispa pueda poner sus huevecillos al interior de la tarántula. Si la hubiese matado, la tarántula no se mantendría con el calor suficiente para que los huevecillos posteriormente eclosionaran. Y a la avispa nadie le ha enseñado a realizar ese proceso. A los animales, a los jaguares, a los tigres, a los leones, nadie les ha enseñado a cazar. Cada uno de los animales y cada una de las especies que habitan nuestro planeta, y no solamente los animales, las mismas plantas y cualquier otro tipo de organismo, tiene tales y tan específicas características que nadie les ha enseñado a realizar, sino que están inscritas en el interior de cada una de ellas. ¿Inscritas por quién? Por Dios. Esto es lo que se conoce como el argumento del diseño inteligente. Es decir, que hay cosas tan maravillosas, ¿no? Hay procesos tan complicados en la naturaleza que alguien debió haberlos planeado. Y si nos vamos al macrocosmos, observaremos la precisión de los cometas, de las estrellas, la forma en la que el Sol trabaja, la forma también de los planetas que somos. ¿Qué tan grandes somos? ¿Qué tan pequeños somos nosotros? La única especie que tiene conciencia de que está en el universo. Aquí tenemos en pantalla pues un ejemplo gráfico, ¿no? De lo que es Mercurio, Marte, Venus, la Tierra. Y luego vemos la Tierra en comparación de Neptuno, de Urano, de Saturno, de Júpiter. Y luego vemos a Júpiter en comparación con Próxima Centauri, con el Sol, con Sirius. Luego vemos a Sirius en comparación con Polus, Arcturus, Aldebarán, que son otras estrellas. Luego comparación de Aldebarán con Rigel, Antares, Betelgeuse. Y así vamos a estrellas más y más inconmensurables, con números y cifras que nuestra cabeza de simples mortales no puede entender y que los matemáticos disfrutan en desarrollar, pero que nos hablan de la grandeza del universo y del universo cognoscible, del universo observable, porque hay maravillas más allá que no hemos encontrado, ¿no? Y precisamente este es el argumento del orden del universo, ¿no? Las maravillas que hemos visto en el universo. Así como cuando tú ves una pintura y piensas que lo ha hecho un pintor, cuando ves una casa y piensas que hubo un albañil, un arquitecto detrás de ella, así cuando vemos el universo, sabemos que hubo un creador que le tuvo que haber hecho. Dios no tiene necesidad de que se diga a los cuatro vientos su nombre, sino que precisamente son los cuatro vientos y la naturaleza los que gritan el nombre del Señor a nosotros con su mera existencia. Aquí entra el siguiente punto que muchas veces parece complejo y que parece causarnos ciertas dificultades, que es el argumento de la evolución. El pensar que el ser humano vino a desarrollarse por evolución y por lo tanto Dios no existe. Esta es una falacia de non sequitur, porque como el Papa Juan Pablo II dijo bien claro, la evolución puede ser compatible con la fe, porque lo que la Iglesia, la fe nos quiere enseñar es que Dios ha intervenido directamente en la creación del hombre. Ya se valiera de el barro, como dice la Escritura, es decir, algo ya preexistente, o que le crease directamente en totalidad. Lo importante es aclarar que Dios ha intervenido en la creación del hombre. Ya si la creación se tiene un proceso evolutivo en especies,
en existencia y la cual se va desenvolviendo a lo largo de los siglos, entra perfectamente en los planes de creación y en la visión creacionista y teísta de la existencia. No debe pues espantarnos el tema de la evolución. Incluso hay descubrimientos, por ejemplo, el descubrimiento del Adán cromosomático y la Eva mitocondrial, que nos dice que el género humano puede arrastrarse a través del estudio de la genética a un primer hombre y a una primera mujer. Y esto es algo bien curioso, cómo la ciencia poco a poco va demostrando cosas que la fe ya decía. Un argumento en este sentido es preguntarnos por qué hay algo en vez de nada. Si yo entrara a mi cuarto o entráramos todos a una habitación, ¿no?, y viéramos en la pared colgando una chamarra, ¿quién de nosotros pensaría que esa chamarra está levitando por sí misma? Nadie. Nosotros sabemos que hay un clavo que le sostenga. Algo similar pasa con la pregunta que se hace Martin Heidegger: ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué existen las cosas en vez de nada? Y este es precisamente el argumento de la contingencia o de razón suficiente. Se divide en 3 puntos. La primera premisa: existen seres contingentes, es decir, dependen de otros para existir. Yo no me puedo dar la existencia a mí mismo, a fuerzas necesité de un padre y de una madre. Los animales, los árboles, las semillas no se pueden dar la existencia a sí mismos. No sale de la nada nada. Necesitamos de alguien más para existir. Pero si todos los seres fueran contingentes, ninguno podría existir. ¿Por qué? Porque uno dependería del otro. Sería la paradoja eterna de ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? O el que viéramos nosotros un libro que dijera en la portada: este libro es copia de otro libro. El libro 1 es copia del libro 2. Y luego vamos al libro 2 y dice: el libro 2 es copia del libro 3. Y el libro 3 es copia del libro 4. Y así seguir infinitamente, pero el infinito, aunque nosotros podemos comprender qué significa el infinito, no existe en la realidad. ¿Por qué? Porque es el absurdo pensar que todos los seres son contingentes, que todos los seres sostienen a unos a otros en una cadena interminable, como si viésemos una cadena que se une eslabón, 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 y que va subiendo hacia el cielo y se pierde entre las nubes. Pero sabemos que debe haber algo que sostenga una cadena de tal manera, porque si no, esta cadena se caería. Es, pues, necesario que exista un ser subsistente. Y con ser subsistente nos referimos a un ser que se baste a sí mismo para existir, que no necesite de nadie más, que él mismo sea su propia razón de existir. Y ese ser es Dios. Ese ser es Dios. Un argumento similar es el argumento cosmológico Kalam, que en su versión más sencilla se enuncia así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. El argumento cosmológico Kalam se fundamenta principalmente en la teoría del Big Bang, que establece que hubo un primer principio, una explosión generadora, y de la cual todo el universo viene desarrollándose, y de las cuales tenemos ciertas pruebas científicas que nos dan constancia de que el Big Bang es muy probable. Por ejemplo, las ondas de radio que se han podido captar que están viajando al universo, ¿no? O los procesos químicos que una estrella realiza al interior de sí, y que estos procesos químicos y nucleares permiten que la estrella transforme el helio, ¿no?, y pueda producir, por lo tanto, luz y calor. Si el universo fuese eterno, este proceso ya se hubiese acabado hace millones de años, y el universo, por principio de entropía, ya sería un universo totalmente muerto. Por lo tanto, el universo comenzó a existir. Y si existió, y como todo lo que comienza a existir tiene una causa, el universo, por lo tanto, tiene una causa. ¿Y esta causa quién es? Es Dios. En este sentido, ya mencionábamos las diapositivas previas del diseño inteligente, pero está también el argumento del ajuste fino. El argumento del ajuste fino nos dice que si hay ajuste fino del universo, existe un diseñador inteligente, ya que este no se puede dar por azar. ¿Qué se refiere al ajuste fino? El ajuste fino se refiere a que en los primeros instantes, a esos microsegundos en los cuales se dio la explosión del Big Bang, se dieron las condiciones necesarias y cuyos cálculos son impronunciables por el hecho de estar representados con números, ¿no?
que no podemos enunciar con vocabulario, sino que se representan con distintas fórmulas matemáticas, y cuyo cambio en una pequeña variable hubiera terminado en la construcción de un universo totalmente distinto al nuestro, en el cual no se podría generar la vida, al haber ese ajuste fino, por lo tanto, debe haber un ajustador, un diseñador inteligente, Dios, por lo tanto. Hay incluso científicos que elaboran con universos paralelos, entre comillas. Me refiero a las ideas de que pudo haber algún otro tipo de universos que permitieran vida no en base a carbono, como lo somos nosotros, sino en base a otros elementos de la tabla periódica y que pudieran generar vida. Sin embargo, la idea de estos universos alternos, o inclusive la idea del multiverso, ya no pueden ser abordadas por el argumento cosmológico Kalam, pero sí por el argumento cosmológico atomista, porque, como vamos a ver más adelante, este argumento es más fuerte que el Kalam. Conviene pues ahora que anunciemos la cita príncipe del día de hoy. Es decir, si bien te decía que estamos tratando de dar argumentos racionales, vamos también a mencionar lo que nuestra fe nos va diciendo a través de las escrituras. Romanos 1:20. Romanos 1:20 dice, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno, su divinidad, de forma que son inexcusables. A través del universo podemos descubrir, pues, que Dios existe. Romanos 1:20. Pero no solamente la existencia de las maravillas naturales, del cosmos, de las estrellas, del universo o multiverso, si quisieras verlo de esa manera, sino que también podemos voltear a nuestro interior el argumento de la existencia del hombre. Vamos a enunciarlo. El hombre tiene un alma. ¿Qué es el alma? El alma es este principio de vida que tenemos, que no es material, no nos ha venido de la materia, sino que es un principio espiritual. El alma es espiritual y sabemos esto porque es inmortal, porque es libre y porque es racional. Su inmortalidad se muestra por la capacidad de preservar ideas inmutables. Es decir, tú en tu cabeza, en tu mente, puedes preservar la idea que 2 más 2 es igual a 4. Y la idea de 2 más 2 es igual a 4 va a ser eterna. Tú te vas a morir y 2 más 2 va a seguir siendo igual a 4. El ser humano, la raza humana se extinguirá y 2 más 2 va a seguir siendo igual a 4. Y la capacidad que tiene mi alma de guardar esas ideas inmutables significa que puede preservarlas por la eternidad. Porque el alma es que inmortal. No solamente esto, por sus anhelos, por su simplicidad. ¿Por qué simplicidad? Porque el alma no tiene partes como el cuerpo. Sí, nosotros podemos mocharnos una mano o perder una pierna y seguimos siendo personas, seguimos siendo nosotros. Aunque mi pierna ya no esté, aunque mi mano ya no esté, yo sigo siendo yo. Pero el alma no puedo cortarla y decir, tengo un cachito de alma en este dedo y un cachito de alma en el otro. No, el alma es una con el cuerpo, unidad. Y por las perfecciones de Dios. ¿Por qué? Porque Dios que nos ha dado el alma no lo ha hecho para exterminarnos, sino para preservarnos. Es libre. Su libertad se prueba por su capacidad de elección. Esto por la experiencia misma y por la incongruencia del determinismo. El determinismo dice que tú ya te amolaste, que todo lo que tú haces ya está determinado. No, pues tienes una elección libre. Y esto, con la experiencia misma, nuestra experiencia cotidiana, lo tiramos a la basura. Desde el momento en que yo me levanto y digo, me voy a poner, o digo, chanclas o tenis. Voy a la tienda y ¿qué voy a comprar? Voy a comprar una Pepsi o una Coca-Cola. O sea, yo puedo elegir. Elijo mi vida, yo la construyo. Y es precisamente esta capacidad de elección los que nos indica que somos seres libres. Somos seres libres. Y es racional, como dijimos desde el principio. Su racionalidad se muestra por la capacidad de generar ideas, juicios y raciocinios, por la experiencia misma y por la capacidad de autoconciencia, que eran estos principios que te mencionaba al principio de la sesión, al inicio de la sesión. El alma no proviene de evolución ni de la materia. ¿Por qué? Porque si no tendríamos piedras vivas, si no tendríamos minerales vivos, o con los años
Los animales que tienen, ojo, hablamos de alma espiritual en el hombre, los animales tienen alma animal, las plantas alma vegetal. ¿Y cómo así? La planta va a ser siempre planta, el animal siempre va a ser animal, el ser humano siempre va a ser humano. La diferencia es que el alma vegetal le permite a las plantas tener vida, ¿no? Tener vida y tener sensibilidad. En los animales les permite, aparte de tener vida y sensibilidad, les permite tener locomoción, les permite tener instintos, les permite amaestrarse. Y a nosotros, el alma racional, compartimos lo mismo con el vegetal y el animal, que nos da vida, que nos da locomoción, que nos podemos mover, que podemos aprender cosas, que podemos sentir, que reaccionamos a estímulos, pero vamos más allá con nuestra capacidad de razonar. Y siendo el alma, pues un principio espiritual eterno, solo puede venir de un principio espiritual eterno. ¿Y quién es este principio espiritual eterno que ha existido desde siempre, desde antes del tiempo? Dios. Por lo tanto, Dios existe. El argumento antropológico va en este sentido. En el hombre existe la conciencia, o sea, la ley natural. Haz el bien y evita el mal. Haz el bien y evita el mal. Si bien hay culturas o civilizaciones que dicen, es que esto está bien, y alguna otra cultura dice, no, es que eso no está mal, hay puntos en el que todos los seres humanos están de acuerdo. Por ejemplo, no hay ninguna cultura, ninguna civilización que diga que torturar niños por placer es algo bueno. O no hay ninguna que diga que robar es algo loable, algo digno de honor. Sabemos que hay cosas malas y sabemos que hay cosas buenas. El origen de la conciencia no puede ser espontáneo o producto material. No se trata nada más de que mis neuronas tengan la capacidad de interrelacionar conocimientos y que estos generen la conciencia. No, es lo que mencionábamos hace 8 días. El problema mente-cuerpo, el problema mente-cerebro, el problema alma-cuerpo. Es decir, la conciencia no es un fruto del cerebro, no es que el cerebro emane conciencia, sino que el alma se vale del cerebro y el alma que nos da la conciencia termina generando reacciones neurológicas por las cuales es posible observar cuando en tu cerebro, qué tipo de reacciones pasan, cuando tú estás mintiendo, cuando tú estás nerviosa, cuando tú dices la verdad, cuando tienes miedo. Su origen ha de ser de carácter espiritual, como mencionábamos en relación al alma. Por lo tanto, Dios es ese origen. C.S. Lewis y San Agustín nos hablan del argumento del deseo. El argumento del deseo. San Agustín lo dice de una manera muy poética y menciona, Señor, nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no repose en ti. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no repose en ti. C.S. Lewis lo va a decir de la siguiente manera. Los seres humanos anhelamos algo que nada en el mundo puede satisfacer. ¿Qué anhelamos? Verdad, una verdad inmutable, belleza, una belleza que no esté manchada por la fealdad, bondad, una bondad que no conozca la maldad, verdad, belleza y bondad, pero no la encontramos aquí en este mundo, no la encontramos. Nosotros tenemos un anhelo de eternidad. Por lo tanto, fuimos creados para algo fuera del mundo. Tenemos un alma y necesitamos de religión. Mi alma tiene estos deseos inconmensurables que nadie puede llenar, solamente Dios. Y entramos aquí ya a esta pieza de que el hombre es un ser religioso por naturaleza. Y esto lo comprueba el consentimiento universal del género humano. En toda civilización humana ha habido un Dios, un templo, ha habido dioses, templos, altares, sacerdotes. En toda civilización ha habido un reconocimiento, pues, de la existencia de Dios. Aunque este reconocimiento esté en bruto, o aunque este reconocimiento haya sido corrompido, pero ahí está presente. La idea de Dios está grabada en el interior del hombre. Por lo tanto, Dios existe. Y aquí vamos a comprender nosotros que la idea del ateísmo
Es una idea moderna de unos cuantos siglos para acá. Antes los ateos eran unas cuantas personas, no como ahora que ya son multitudes o son grupos o son asociaciones. El ateísmo es una idea moderna. Y entramos a lo realmente fuerte, a lo realmente pesado, a lo realmente bueno, que son las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Y es que Santo Tomás de Aquino, decía, es la lumbrera de la iglesia, es un filósofo eminente de la edad medieval. El problema es que para entender a Santo Tomás de Aquino nosotros necesitamos un conocimiento filosófico previo, profundo, como él lo tenía, sobre todo del pensamiento aristotélico. En este sentido, nosotros ya me habíamos mencionado la vía de los seres contingentes, la tercera vía. La tercera vía de los seres son contingentes, los seres no tienen en sí el principio de su existencia, la serie de seres necesarios no puede ser infinita, debe existir un ser necesario, que ya denunciábamos anteriormente. La cuarta vía de la perfección, ahí hay un pequeño error que dice contingencia, debería ser decir perfección, establece, los seres no son perfectos, lo perfecto no puede surgir de lo imperfecto, la serie de perfecciones no puede ser infinita, debe existir un ser perfecto, y esta es la vía más complicada de todas, porque termina hablando de perfección, ¿y qué es perfección para Santo Tomás de Aquino? El ser. Por eso hablábamos de los distintos tipos de alma, vegetal, animal, racional. Pero Dios, que es espíritu puro, es sumamente perfecto. Y es pues de Él de quien nos vienen este tipo de perfecciones de nosotros y de todos los seres. La quinta vía es la de los seres se ordenan a un fin. Si no se conoce el fin, es que otro le ha ordenado. No es posible un proceso infinito, debe existir un ser ordenador. Esta vía se diferencia del argumento cosmológico, perdón, del argumento del diseño inteligente. ¿Por qué? Porque podrían decir inclusive que el diseño inteligente es el puro proceso natural de las cosas. Sin embargo, al ser la vía de la finalidad, se debe comprender que los seres materiales tenemos causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. El causa final es para lo que fuimos hechos y donde nos satisfacemos. Y podríamos como hacer una analogía de lo que hablábamos del argumento del deseo en cuestión de la causa de finalidad. Sin embargo, va mucho más allá, porque todo el cosmos, toda la existencia y el ser humano en concreto tienden hacia Dios. La segunda vía, que es la de la causa eficiente, es los seres son causados, toda causa tiene otra. La serie de causas no puede ser infinita, debe existir una causa incausada. Este también puede ser representado como el argumento cosmológico tomista. Sin embargo, a diferencia del Kalam, este es muchísimo más profundo. ¿Recuerdas que en el Kalam te había dicho que empezaba todo lo que comienza a existir tiene una causa? El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Esa causa es Dios. Y se parece muchísimo a este, pero te digo, es muchísimo más profundo, ¿no? Ya estoy haciendo un recorrido por estos argumentos. ¿Y cuál es la diferencia? Que aquí dice Santo Tomás, los seres son causados. No está diciendo lo que ha comenzado a existir, porque Santo Tomás tiene un opúsculo que se llama sobre la finitud del mundo, que nos explica que no podemos, filosóficamente hablando, porque te ha dicho que hay argumentos científicos que si no los comprueban, pero filosóficamente hablando no se puede comprobar que el universo haya tenido un comienzo. No se puede. Y aunque el universo fuera eterno, como su creador es de por sí eterno, de todos modos, Dios sigue siendo necesario, porque Dios es el origen del ser. Y ya no entramos a meramente argumentos científicos, sino estamos hablando de argumentos metafísicos. Por lo tanto, la pregunta que se hace a Heidegger de por qué hay algo en vez de nada es porque Dios existe, porque Dios, que es el ser en sí mismo, el ser subsistente, el ser que no necesita de nadie para existir, nos ha regalado a nosotros la existencia. Dios nos ha creado y sin Dios no podríamos existir. Es la divina providencia de los católicos de toda la vida. Pero este es más profundo el argumento de la segunda vía de Santo Tomás,
¿Por qué? Porque ya te decía, aunque el universo fuese eterno, ese universo eterno seguiría necesitando de Dios para existir. Aunque hubiese multiversos, Dios, esos multiversos tendrían que seguir necesitando de ese Dios eterno para existir. Y la vía del movimiento, que la gente muchas veces dice, es que es una cosa bien sencillita, pero no, es bien, bien profunda. Los seres se mueven. ¿Y qué significa que los seres se muevan? No significa que yo me pueda parar y darle una vuelta a mi mesa o que el perrito mueva la cola. No. Está hablando del movimiento metafísico, del pasar de la potencia al acto. Una semillita tiene la potencia de ser árbol, pero cuando la semillita es semillita no es árbol, pero cuando es árbol ya es árbol y no es semillita. Ese es el movimiento metafísico de pasar de la potencia al acto. Todo lo que se mueve es movido por otro. No puede uno desenvolver el ser por sí mismo. Esta línea de motores no puede ser infinitos, por lo tanto, debe existir un motor que mueve sin ser movido. El motor inmóvil de Aristóteles, que retoma Santo Tomás y nos dice ese motor inmóvil es Dios. Vaya, ahora así es mi culpa, ¿no? Mi culpa de que la explicación que te estoy dando de las vías tomistas es una explicación muy tosca, es una explicación rápida, que realmente requiere un bagaje filosófico profundo y sentarnos a analizar palabra por palabra lo que está enunciando Santo Tomás. Y que, bueno, para ello hay que ir a Santo Tomás mismo, a sus escritos, la Suma Teológica, la Suma contra los Gentiles, y no solamente a Santo Tomás, el pensamiento aristotélico que ya mencionamos, y también los comentaristas como Etienne Gilson, como Joseph Pieper, como Edward Fesser, y grandes tomistas en la actualidad que siguen dándonos vigencia del pensamiento tomista. Y aquí lo vemos enunciado, y Santo Tomás así lo enuncia, porque Santo Tomás tiene una pluma, pero preciosa, enorme, y un pensamiento abismal, era un coloso de cuerpo y mente ese señor. Y te decía, la cuarta vía, que es de la perfección de los seres, la cuarta vía ha dado para tesis doctorales. Así de profundo es el pensamiento de Santo Tomás. Entonces no piensas que el cuadrito que te enseño aquí es cualquier cosa. No, no, no. Es sumamente profundo y sumamente rico y que sigue vigente hasta el día de hoy. Hay otros argumentos para demostrar la existencia de Dios. ¿Cuáles son estos otros argumentos que no vamos a detallar tan profundamente, pero que conviene la pena enunciar? Estos argumentos son, primero, la experiencia existencial. Si tú en tu vida, en un retiro, en lo profundo de tu alma, en la iglesia, en la calle, escuchando una canción, tú has sentido la presencia de Dios realmente, tú ya no necesitas que te explique todo esto, porque tú misma, tú mismo eres testigo de la existencia de Dios. Ahora, este argumento puede ser el más débil de todos, pero no por eso deja de ser importante, porque es existencial, porque es importante para ti o es importante para mí. Los demás, entonces, argumentos ¿a qué vienen a hacer? A reforzar la experiencia de Dios que yo ya experimenté, que yo ya viví. La otra es la experiencia estética. El ser humano, cuando escucha una canción, cuando ve una obra de arte, cuando lee un poema de amor y sale de sí, ¿no? Y sientes no nada más bonito, ¿no? Sino que realmente tu alma se eleva, es porque hay un deseo de belleza dentro de cada uno de nosotros. Y precisamente toda la belleza se dirige y proviene de una belleza única, una belleza total que es Dios mismo. El argumento ontológico de San Anselmo. A Santo Tomás no le gusta para nada este argumento. Hay algunos que les convence. El argumento ontológico de San Anselmo dice que tú en tu cabecita puedes pensar en la idea de Dios, un ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, que tiene todas las perfecciones, que tiene todo, que no le hace falta nada. Y como tiene todas las perfecciones, debe, por lo tanto, tener la perfección de existir. Por lo tanto, Dios existe. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino le va a decir a San Anselmo, pues ¿cómo que así? Te estás pasando de la mente a la realidad. Eso no se puede. Y por eso las vías de Santo Tomás de Aquino, que te decía acá, parten de algo que tú puedes comprobar con la propia experiencia, con los sentidos. Después lo eleva al plano lógico, filosófico, y termina por concluir que Dios existe. Pero San Anselmo lo hace diferente. Empieza
planteando proposiciones lógicas en la mente y después llega a una conclusión en la realidad. Que este argumento algunos convence, algunos no. Y que tiene variantes modernas muy complicadas, como el argumento ontológico modal, que a través de premisas lógicas, y que, vaya, son como, las premisas lógicas son como teoremas matemáticos, pues se encarga de demostrar que Dios existe. Pero para Santo Tomás y para mí no tiene tanto peso este argumento. El argumento neoplatónico. Hay seres formados por partes. Debe haber un ser puramente simple que lo sostenga en la existencia. Este ser totalmente, puramente simple es Dios. El argumento agustiniano. Los objetos abstractos como las universales, las proposiciones, las ideas, son reales y solo tienen fundamento en el intelecto divino. Por lo tanto, Dios existe, que se parece mucho al argumento neoplatónico. El argumento de la esencia y la existencia, que es otro argumento que da Santo Tomás de Aquino. Dice, existen seres cuya existencia y existencia se distinguen realmente. Por lo tanto, existe un ser subsistente que es su propio existir. Y entramos, este es un debate filosófico enorme. Una cosa es existir y otra cosa es ser. La esencia y la existencia, aquí está mal escrito, es cuya existencia y esencia debería decir. Es diferente la esencia de la existencia. Pero Dios es su existencia, es ser y su ser es existir. Y este es un argumento que Santo Tomás establece en el opúsculo del ser y la esencia y que pues no vamos a detenernos en explicar el día de hoy. El argumento del mal, también Santo Tomás de Aquino lo propone en la Suma contra Gentiles. Dice, si el mal existe, Dios existe, pues el mal no se daría si desapareciese el orden del bien, y cuya privación es el mal, y tal orden no se daría si Dios no existiera. Vamos a comprender este argumento un poco más adelante, porque establece que para que el mal exista debe existir, ¿qué? El bien. Y el bien absoluto, ¿quién es? Dios. Pero vamos a comprenderlo un poquito más adelante. Hasta este punto, ¿qué cosas podemos conocer de Dios por la sola razón? Ya dijimos que Dios existe, pero cuando nos ponemos a reflexionar en las características de este Dios, en las características de este ser subsistente, nos vamos a dar cuenta que Dios existe y es el ser substancial, que no es como nosotros, no es limitado, no es material, no es mortal, no es débil, no es compuesto. Y aquí salen los agnósticos a decir, mira, tú nada más te estás haciendo una imagen totalmente compuesta a ti y a ese le das el nombre de Dios, porque nada más dices todo lo contrario de lo que tú eres. Es la vía negativa del conocimiento de Dios. Pero va a llegar Santo Tomás de Aquino en la Suma contra los Gentiles y nos va a decir, ¿qué crees? No solamente se puede decir cosas negativas de Dios. Hay cosas de las cuales nosotros sí podemos reflexionar, sí podemos conocer, y estas son que es uno y simple, que es sumamente perfecto, a él nada le hace falta, que él es bueno, no hay ningún mal en él, que es infinito y eterno, está en todas partes, en todos los tiempos, es inteligente, todo lo sabe, todo lo ve. Él mismo es la verdad, la justicia, el amor, todas las cosas buenas que podemos decir de los seres, Dios lo tiene en perfección. La voluntad de Dios es su esencia. Es omnipotente. Dios puede todo. Es libre. Y Dios es amor. A estas cosas nosotros podemos llegar. Y comprender cada una de ellas pues implica precisamente este ejercicio mental. Y por ejemplo, el tonto argumento de Dios puede crear una piedra tan grande que él mismo no pueda cargar. Pues eso es un absurdo y Dios no es absurdo. Por eso decimos, Dios es la verdad, Dios es inteligente y Él obra conforme Él mismo, que es verdad. Por lo tanto, decir que si Dios puede crear una piedra tan grande que Él no pueda cargar, es lo mismo que decir si Dios puede hacer un círculo cuadrado. Es un absurdo, es una pregunta tonta, absurda, ilógica, que no tiene cabida. Pero hay cosas que no podemos saber de la razón. Simplemente necesitamos que Dios mismo venga y nos las diga. Por ejemplo, que Dios es nuestro Padre, pero no en el sentido de creador-criatura, sino en el sentido de Abba. ¿De qué? De padre e hijo, que se aman, que se quieren. Que Dios es trino,
que tiene la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no lo podemos entender. Si nos ponemos a reflexionar, nuestra cabeza va a quemarse. ¿Por qué? Porque no podemos comprender esto. La razón no se lo puede explicar. ¿Cómo es posible que haya un solo Dios en tres personas distintas? A ningún filósofo se le hubiera ocurrido jamás. Por eso Dios mismo tuvo que venir a decírnoslo, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses. Es un solo Dios en tres personas. Hay muchos otros misterios de Dios que nosotros no comprendemos por la razón. Por ejemplo, la encarnación del Hijo de Dios. Sino que necesitamos que Él nos revele sus misterios, que Él venga y nos los diga, que nos los cuente. ¿Y esto es malo? No, para nada. Por eso la fe es clara y oscura. La fe es lo suficientemente clara para que sea creíble, para que sea racional, para que no haya un impedimento lógico para ser creyentes. Pero también la fe es lo suficientemente oscura. ¿Para qué? Para que este sentimiento de fe sea voluntario, sea libre y no estés obligado a creer en el Señor. Porque lo que Dios quiere es que tú voluntariamente des ese acto de fe. Por eso puede más un necio negando que Santo Tomás probando. Por eso decía San Agustín, para quien quiera creer tengo 1000 razones y para quien no quiera no tengo ninguna. Porque al final yo puedo aquí pasarme toda la hora, ¿no? Dando todos los argumentos, explicando todos los argumentos. Pero si en el fondo de tu corazón tú no quieres creer en el Señor, pues nadie te va a mover, mijo. ¿Por qué? Porque es tu decisión al final. Pero también esta decisión es como lo decía Santa Teresa del Niño Jesús. Señor, yo no te entiendo nada, porque ¿qué Dios tan pequeño tendríamos si pudiera caber en nuestra cabecita? Y Dios es más grande que nuestro intelecto. Pero te creo todo, Señor, porque te amo. Te creo todo, Señor, porque te amo. ¿Qué nos dice la Iglesia al respecto? Mira, en el Concilio Vaticano I, Constitución Dogmática sobre la Fe Católica, Dei Filius 2 y 3 y Canon 2, dice: la Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, origen y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza a partir de la consideración de las cosas creadas, por la fuerza natural de la razón humana. Si alguien afirma que el único y verdadero Dios, nuestro Creador y Señor, no puede ser conocido con certeza a partir de las cosas que han sido creadas, por medio de la luz natural del entendimiento humano, sea anatema. Nuestra Iglesia nos dice que sí podemos descubrir la existencia de Dios con la sola fuerza de la razón. El Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, primera sección, capítulo primeros, numerales del 27 al 49, nos enseña que el mundo material y la persona humana son vías para acceder al conocimiento de Dios. La Iglesia, sabiendo que habla a toda la humanidad y no está hablando solamente a científicos o a filósofos, nos resume todas las pruebas que hemos dicho en dos. Podemos conocer a Dios a través de la persona humana y del mundo material. En el numeral 35 dice: la Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Y pasamos a la primera conclusión del día de hoy, que es más racional ser creyente que ser ateo. Y hay un ejemplo que me encanta a mí, porque el ateo dice, es que el católico cree en Dios como si fuese un cuento de hadas. El católico cree en Dios porque no puede explicar la verdad. Pero yo creo en el azar, y es totalmente todo lo contrario. El azar es un cuento de hadas para personas mayores. ¿Por qué? Aquí un ejemplo, ¿no? Yo aquí, en mi biblioteca, ¿no? Personal, tengo libros tochotes, ¿no? Estos libros de 1000 páginas. Y un libro de 1000 páginas tendrá como 1.000.000 de palabras, ¿no? Y 1.000.000 de palabras serán todavía más millones de letras. No podemos quedarnos con las palabras. Mi libro de 1000 páginas de La Paideia Griega, ¿no? De Werner Jaeger. En La Paideia Griega. Si recortara el libro página por página, palabra por palabra, y metiera mi 1.000.000 de palabras en una cajita, y agitara la cajita y la aventara, ¿saldría mi libro? No, no saldría, porque un libro necesita que haya ¿qué? Que haya un
escritor que lo piense, que lo planee, lo mismo pasa con el universo. Pero el ateo dice, no, es que un día hubo volcanes que explotaron y la lava cayó entre los árboles y luego vino un meteorito y aplastó los árboles y de esa masa ardiente salió papel y de repente hubo un tornado y el tornado entró al mar y sacó pulpos y los pulpos se asustaron y sacaron su tinta y ese tornado con tinta cayó sobre ese papel primigenio y esas tintas y esas manchas empezaron a escribir palabras, letras y escribieron el Don Quijote de la Mancha. Y esa es una idea totalmente absurda, totalmente ilógica. ¿Por qué? Porque es más racional ser creyente que ser ateo. Ojo, hay distintos tipos de ateísmo. Existen los ateos prácticos, los que viven como si Dios no existiese, aunque crean en Dios. Hablamos de los hipócritas de toda la vida, ¿no? Hay pseudoateos, quienes niegan a Dios, pero ponen en su lugar a otras cosas. Terminan adorando, aunque tú no lo creas, a Lucifer, terminan adorando a la Pachamama, terminan adorando a la ciencia, terminan adorando a Nikola Tesla o algún científico, ¿no? Hay ateos formales que niegan la existencia del Dios del teísmo, el Dios que es el ser subsistente, y tal cual lo niegan. Ahí entran algunos científicos, algunos filósofos. Y existen también los ateos militantes, aquellos que más que negar la existencia de Dios, luchan en contra de la idea de Dios. Y entramos aquí a dos matices. Por ejemplo, el marxismo de Carlos Marx, Federico Engels, y después va a desarrollarse a lo largo de la historia en distintas dictaduras, en Rusia, en China, en Venezuela, en Cuba, va a decir, es que la religión es el opio del pueblo, Dios no existe, hay que luchar en contra de la idea de Dios, de las religiones. O el famoso Dios ha muerto de Nietzsche, que vaya, que esto es un total desconocimiento de la filosofía nietzscheana, porque lo que se refiere Nietzsche es más a la idea de los universales que a la idea del Dios cristiano. Está Nietzsche hablando en contra de Platón más que en contra de Cristo. Pero es bien cierto que Nietzsche sí fue un feroz anticristiano y que negaba la idea del Dios cristiano y que atacaba esa idea. Si bien su frase del Zaratustra va en el sentido más filosófico en contra del platonismo, va a tener Nietzsche otras obras como El Anticristo o Blasfemia en contra del cristianismo, donde sí ataca a la idea de Dios y ataca al catolicismo. Pero pues no deben apantallarnos las frases de estos filósofos y estos pensadores, que al fin y al cabo son eso, pensadores y se acabó, que sus ideas en la práctica terminaron construyendo un látigo para toda la humanidad, nos debe ser prueba todavía más fehaciente de que precisamente el hombre cuando se aparta de Dios termina mal. Y por eso, qué triste es ser ateo. Porque como dice Jean-Paul Sartre, me queda la náusea, el hastío, el disgusto. Camus va a decir el absurdo, el sinsentido de la vida y demás males. Por lo tanto, la vida no vale la pena, no tiene sentido, no hay vida más allá de la muerte. Y va a decir Dostoyevsky, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido. Pero cuando todo está permitido, el hombre que termina solo, triste, abandonado, sin sentido. Y por eso los filósofos de este estilo van a decir que el verdadero problema es el del suicidio, de a ver si hay que suicidarse o no. Y muchos más filósofos de esta índole y los filósofos posmodernos que pues realmente no vale la pena mencionar el día de hoy. Pero, ¿cuáles son estos caminos que llevan al ateísmo? Ya te dije, es más racional ser creyente que ser ateo. No hay ateo por razón de ciencia, no hay ateo por razón por cuestión racional. Hay ateos por la ignorancia religiosa que han tenido, porque han tenido una formación religiosa infantil. El padre Lormi ponía un ejemplo bien hermoso, ¿no? Que decía él, imagínate cuando tú hiciste tu primera comunión e ibas a la doctrina y te decían, es que el Dios es un padre que te ama mucho, ¿no? Y cantabas el granito de mostaza. Y ahora tus 20, 30, 40, 50, los años que tú tengas, si tú siguieras con esa fe de niño, es como si te volvieras a poner el mismo vestidito, el mismo trajecito blanco de tu primera comunión,
a estas alturas de tu vida, ¿qué pasaría? Pues lo revientas, ya no te queda, ya no te entra. Lo mismo esa fe de niño, que estaba bien para cuando éramos niños. Ahora de adultos necesitamos una fe de adultos, una fe madura, una fe fuerte, una fe firme. Si no, va a venir cualquier pelagato y nos va a marear. Un apego desordenado a los goces del mundo. Por eso te decía los ateos prácticos. Ah, sí, yo no me conviene creer en Dios. ¿Por qué? Porque Dios me dice no fornicarás, Dios me dice no mentirás, Dios me dice no robarás, y yo sí quiero fornicar, yo sí quiero robar, yo sí quiero matar, yo sí quiero vivir desordenadamente. El mal ejemplo de algunos creyentes, y vaya, que a muchos esto los jala de, no, si así son en la iglesia, ¿para qué voy? Pero por eso te decía al principio, ese es un argumento ad hominem que no es racional, pero no todos se fundamentan en la razón, sino que tienen estas ideas y los terminan alejando de Dios. Y esto también es un reclamo para nosotros. En la medida que yo sea mejor cristiano, va a haber más cristianos. En la medida que yo sea mal cristiano, va a haber menos cristianos, porque mi falta de testimonio termina afectando también. Un ambiente hostil a la religión, por ejemplo, en la China comunista, donde está prohibido practicar la religión católica, pues, o creer en un Dios, pues muchos menos van a acercarse, ¿no? Porque pues los van a matar. Un equivocado temor de Dios que no conoce la misericordia y bondad divinas, como le pasó a Benito Juárez, que terminó siendo el más grande enemigo de la iglesia en México, porque de chiquito le predicaban del infierno y se quedó con la idea de que Dios mandaba a todos al infierno y era un castigador y era malo. Y entonces, existencialmente a Benito Juárez, ¿qué le pasa en su mente? Termina desechando la idea de Dios por el temor absurdo que se generó de pequeño por la idea del infierno. Y la rebelión contra el mal en el mundo. Y entonces, lo prometido es deuda, vamos a abordar el problema del mal, que parece ser el único argumento más o menos serio que se puede tener en contra de la existencia de Dios. El problema del mal ya fue enunciado por Epicuro hace más de 2000 años, de una manera más o menos similar a lo que tenemos en la imagen. ¿Está dispuesto Dios a prevenir la maldad, pero no puede? Entonces, no es omnipotente. Puede hacerlo, pero no está dispuesto, entonces es malévolo. Es capaz y además está dispuesto, entonces ¿de dónde proviene la maldad? No es capaz ni tampoco está dispuesto, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Caray, ¿qué está pasando aquí? Ajá, es que Epicuro está malentendiendo los atributos divinos, está malentendiendo lo que es la maldad y está malentendiendo por qué Dios le permite. Entonces vamos a desmenuzar el problema del mal. ¿Cómo refutamos el problema del mal? Primero, debemos entender la cuestión del mal en tres ramas. El mal ontológico. El mal no existe como tal, no es ser como lo son las piedras, como lo son los aparatos, como son los seres humanos, los animales. No puedo decir, mira, aquí tengo un cachito de mal. No. El mal es ausencia de bien. Así como la oscuridad es ausencia de luz o el frío es ausencia de calor, el mal es ausencia de bien. Existe también el mal moral. Dios respeta la libertad del hombre sobre todo. Porque dicen, ¿por qué no acaba con los violadores? ¿Por qué no acaba con los asesinos? ¿Por qué no acaba con los hombres malos? Si Dios acabase al instante con cualquiera que comete un mal, no habría ningún ser humano sobre la faz de la tierra. Porque todos hemos cometido un mal en nuestra vida. Todos hemos pecado. Dios respeta nuestra libertad. ¿Y por qué respeta nuestra libertad Dios? Porque Dios quiere que le amemos libremente por nuestra propia voluntad. Y si Dios nos obliga, ahí ya no hay amor. Porque Dios nos ama, por eso nos da libertad. Y la libertad implica que ¿qué? Que yo me pueda alejar de Él. Y alejarse de Dios es el mal. También debemos comprender que existe la capacidad de el mal existencial o sufrimiento. Por ejemplo, el sistema, mi sentido del tacto, ¿no? Mi sistema nervioso me permite a mí sentir una caricia, pero también me permite sentir un golpe. Sin embargo,
el pecado ha hecho un desbalance en toda la naturaleza. Y también existe un tipo de mal muy diferente, que es el sufrimiento. Los animales sienten dolor, claro que sí, pero no sufren. En sentido estricto, solamente el ser humano sufre. ¿Por qué? Porque el ser humano está consciente de su dolor, está consciente de su sufrimiento. El ser humano puede pensar y asimismarse en aquello que le aqueja. ¿El animal siente dolor? Sí, siente dolor, pero pero el dolor del animal no es como el dolor del ser humano. El dolor del ser humano es más incisivo, es más profundo, porque es sufrimiento. ¿Y por qué sufrimos? Pues porque estamos, por muchas situaciones, ¿no? Hay muchas explicaciones al sufrimiento del ser humano, pero ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Porque nos advierte que no estamos por buen camino, que estamos mal, que nos hemos desviado, que Dios permite pues los males para sacar de ellos un bien mayor. Este sufrimiento debemos pues reflexionarlo como de que, vaya, hay algo mal en mi vida. Pero aquí viene el extra. El sufrimiento cristiano va todavía más allá, porque Cristo, ¿qué nos dice? Toma tu cruz y sígueme. Y como decía, si es Lewis, a todos nos gusta la historia de Job, hasta que nos toca a nosotros ser Job. Hasta que nosotros, que viviendo bien rectamente, nos llegan los males, nos llegan las aflicciones y sufrimos. Y ahí está entonces el ejemplo de Job, que si bien era justo, de todos modos sufrió y tuvo padecimientos y tuvo males, pero en su mal encontró mayor gloria para Dios. Por eso nosotros como cristianos tenemos una ayuda muchísimo más grande que la que podría tener cualquier otro ser humano, porque sabemos que tenemos un Cristo, un Dios doliente, que se hizo hombre y que también sabe qué es dolor. Y como decía San Pablo, yo puedo unir mi dolor y mi sufrimiento a la pasión de Cristo. Pero vaya, este es un extra, te decía, porque responde, claro, desde nuestra fe. Pero naturalmente podemos deducir que de un mal se puede sacar un mayor bien. Por ejemplo, el ser heroico, el ser valiente, el ser osado, el ser caritativo. Yo puedo ser caritativo porque hay gente pobre. Y ese es un mal. Y Cristo dijo, siempre va a haber pobres, ¿no? Yo puedo ser heroico porque hay persecución. Y por el otro lado, nos advierte de que si estoy sufriendo, es que también estoy haciendo algo mal. Obviamente esto es más profundo y esto implica una reflexión también a la luz de la fe. Pero otro extra que tenemos es que hay una postura existencial al respecto, ante el problema del mal. La número uno es la nihilista, y es decir, ay, es que yo estoy mal, tú estás mal, todos están mal. Qué triste, qué mal, como los filósofos del absurdo, o como el que sufre de tal manera que no ve salida y se termina suicidando. La versión depresiva, ¿no? De yo estoy mal, tú estás bien, todos están bien, pero yo no. Y esta versión depresiva también termina aquejándonos a nosotros en nuestro corazón, en nuestra psique. La maníaca, yo soy maravilloso, tú eres maravilloso, todo es maravilloso, nunca pasa nada mal, aquí todo está bien. Y que termina, ¿qué? Causando más males. ¿Por qué? Porque no vemos la realidad de las cosas. El paranoide, yo estoy bien, tú estás mal, todos están mal, el cosmos está mal. ¿Qué les pasa a todos que no se dan cuenta que yo soy perfecto? Y hay personas que tienen este tipo de ideas también. Sin embargo, nosotros, ¿a cuál visión o a cuál postura nos debemos ceñir? A la realista. Yo estoy básicamente bien, tú estás básicamente bien, todo lo que existe está básicamente bien, pero hay un problema. ¿Cuál es ese problema? El pecado. Y cuando ya enunciamos el problema del pecado, debemos entonces anunciar a la luz de la fe la promesa del Redentor, de que Cristo ha venido a salvarnos de los pecados y que Cristo nos da una vida nueva.
Pero esta reflexión ya es una reflexión a la luz de la fe, no a la mera luz de la razón natural. Por eso decía que como cristianos tenemos una ayudadota extra enorme y a la cual los demás que sufren el mal debemos llevarles la esperanza. Por eso decía San Francisco de Asís, Señor, hazme un instrumento de tu paz que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya duda, lleve fe en ti. Señor, que no me empeñe tanto yo en ser amado, sino en amar. Y por eso los santos no son cualquier persona, ¿no? Aunque todos estamos llamados a vivir la santidad, que quede claro. De lo anterior, podemos deducir lo siguiente, que por ser Dios el creador, debemos adorarle. Que por ser Dios el Señor, el hombre debe servirle. Que Dios es bienhechor porque es bueno y nos ha dado la existencia. El hombre debe darle gracias. Dios es legislador y ordena todo el cosmos y es providente con todos los seres. El hombre debe guardar sus leyes. Dios es la fuente de todo bien. Debemos guardar sus plegarias. La vida tiene sentido y la vida merece ser vivida. Y la religión es necesaria. Ahora vamos a enunciar qué es religión. ¿Cuál es la naturaleza de religión? Religión viene del latín religare, que significa ligar, volver a unir, volver a escoger. Es el lazo que une al hombre con Dios y se compone con los deberes que el hombre tiene para con él. Es decir, la religión abarca las verdades que debemos de creer, los preceptos que debemos practicar y un culto que debemos tributar al Señor, es decir, a Dios. El culto que nosotros le damos a Dios puede ser interno, sí, en mi corazón, en mi interior, en mi mente, en lo oscuro de mi cuarto, yo puedo adorar al Señor, sí, pero también debe ser externo, porque somos alma corpórea, cuerpo espiritual, es decir, esta unidad cuerpo-espíritu nos indica que también con nuestros actos exteriores debemos adorar al Señor. Pero el Señor no nos hizo para vivir en soledad. El Señor nos hizo seres sociales. Platón llega a esta conclusión también. Somos seres políticos, nos relacionamos con los demás, necesitamos de los otros. Y por lo tanto, el culto debe ser también público. Es pues la religión necesaria al hombre y también necesaria a la sociedad. ¿Para qué? Para que tenga la función que en nuestro interior tiene la conciencia. La religión puede ser natural, que es lo que decía San Agustín y C.S. Lewis. Este deseo al interior de todos los hombres de conocer a Dios, de llenarse de Dios, de acercarse a Dios. Y puede ser revelada. Pero de este tema hablaremos en la siguiente sesión, dentro de 8 días. Pero lo que sí podemos deducir es que como hay un solo Dios verdadero, solo puede haber una única religión verdadera. En resumen del día de hoy, verdaderamente existe Dios. Tenemos un alma inmortal que nos hace capaces de conocerle. Y el medio necesario para unirnos con Dios es la religión. Este sería el resumen del día de hoy.